Gracias por la visita. Constantemente hemos estado repitiendo que el consumo turístico es de vital importancia para un país. Y tiene que ser cierto, puesto que el turista tiene una sola necesidad, y esa es seguir manteniendo su ritmo de consumo y de vida. Comprará todo aquello que podemos pensar como básico, elemental o lógico: alojamiento, transporte, alimentación y visitas, pero también otra serie enorme de recursos y oferta de la más variada gama. Medicamentos en una farmacia, compra de recuerdos y souvenirs en un taller, taxis o transporte público para sus tiempos libres, recargas telefónicas para su celular, acceso al internet en un café net, útiles de aseo personal en un supermercado, aseo de ropa en estancias largas, litros y litros de agua embotellada para hidratación, reposición de dinero para gasto diario en un banco, en fin. Es tan larga la lista de probabilidades que más bien cabría preguntarse: ¿qué no necesita consumir, óigase comprar, un turista? Y es precisamente de esta variedad de donde nace la complejidad, porque la idea es registrar, contabilizar esa serie de gastos que hace el visitante casi de manera invisible, pero tremendamente efectiva e interesante para el receptor. Y medir, palabra clave, su real impacto en la economía de un país. Veamos. Si asimilamos bien lo intrincado que es el mundo de consumo del turista, entenderemos que el trabajo de su clasificación, registro y tratamiento es francamente enorme, pero por sobre todo muy complejo. Por ello, el tratamiento de esta información es responsabilidad de la máxima autoridad gubernamental dedicada al turismo de cada país. Será típicamente un ministerio para el caso de los países que lo tienen, o una unidad específica y ad hoc para los que no lo tienen, como el caso de Estados Unidos, Canadá y Suecia, que los eliminaron en 1995. Sin embargo, para nosotros como generadores de producto, es interesante y es bueno tener una idea, aunque sea a nivel de cultura general, ya que de su contenido y resultados dependerán algunas políticas públicas que definitivamente sí pueden afectar en bien o en mal al desarrollo de su negocio turístico. Por otro lado, la aplicación de su sistema dará origen a nuevas formas de reportes de nuestra actividad. Lo más común que he encontrado es, por ejemplo, que periódicamente, mensual, trimestral, semestral, anualmente, esa autoridad nos pida reportes sobre trabajadores, ya que uno de los objetivos generales es medir la empleabilidad del sector y su impacto en la economía nacional, para con ello dirigir, óigase, impulsar o deprimir, vía políticas salariales, mayor o menor nivel de contratación, tipos especiales de contratos laborales, niveles específicos de tributación, etcétera. Como ve, este tema no es así nomás. Hagamos una brevísima historia. En la década de los 80, la OCDE desarrolla el Manual de las Cuentas Económicas del Turismo. Y en 1987 es Canadá quien presenta la primera cuenta satelital de turismo. Tras algunas o muchas adaptaciones y revisiones, es en marzo del 2000, hace muy poquito tiempo, cuando la OMT, la OCDE y el Eurostat aprueban las primeras normas para la contabilización de las cuentas satelitales de turismo, con el objeto de medir su influencia en la economía de los países y tener uniformidad en los resultados, y poder así interpretarlos
para manejo de una forma común y global. Mismo así que cada país lo puede adaptar a su propia realidad o necesidades. Idea general. De igual forma que una empresa tiene su plan de cuentas contable, un país tiene su plan de cuentas nacionales. Una y otro se esfuerzan por saber cuándo, cómo y por qué, en definitiva, se concretan los ingresos y se comprometen los egresos, básicamente. Nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, por lo atractivo de la rentabilidad del negocio para ambas partes, público y privado, y no solo en lo económico, la intención es hacer una desagregación de ese sinnúmero y variado tipo de ingresos y gasto, con especialización en lo turístico. De allí el nombre de satelital, entendiéndose como un extra que forma parte de un todo. Conceptualización. Las cuentas satelitales de turismo en realidad son un sistema de información macroeconómica básicamente para conocer y dimensionar la contribución del negocio turístico a una economía, identificar las actividades productivas que se desarrollan al interior de un país para brindárselo al turista, cuantificar su aporte separado de las otras actividades relacionadas. Ya hemos dicho que el tema no solo es complejo, sino también extenso, pero se puede. Y no de otra manera podríamos tener datos como, por ejemplo, que para el país A, el turismo representa un 4.5% del PIB, o que para otro B, el empleo turístico es del 3.7% respecto del empleo total. O que para un tercero país C, la inversión en la industria turística creció en 2.8% al año, etcétera, etcétera. Una serie de indicadores que son básicos y fundamentales. Ahora, incorporarlos al diseño, por ejemplo, de nuestro producto o empresa turística. Es una información muy valiosa. Tratamiento. Si me acuerdo bien, son 13 tablas o guías, más bien dicho, que sirven de criterio u orientación general para que cada país las desarrolle y aplique conforme sus características internas, que dicen qué y cómo registrar los movimientos del negocio turístico nacional, pero ya no solo de acuerdo a los tipos de turismo que vimos en el video anterior, o sea, una clasificación de los visitantes, sino también incorporando otras variables, particularmente relacionadas al consumo turístico, es decir, el dinero involucrado en el movimiento y por ende de los criterios o recomendaciones, digamos, para asignar tal o cual monto a tal o cual subcuenta, estos montos de acuerdo a unos criterios previamente definidos. Para entender esto último, digamos, por ejemplo, que tiene implicaciones diferentes el gasto turístico realizado fuera del país anfitrión vía compra de un paquete a un tour operador extranjero, de aquel gasto que sin ser intrínsecamente turístico, medicina, por ejemplo, se realiza ya al interior del país. Ciertamente, ambos gastos tienen como origen al turista y beneficia a una industria llamada turismo, pero sus impactos para el país no tienen la misma significación. Gracias por su atención. Soy Álvaro Moreno, ingeniero de empresas por profesión, agente de turismo por oficio y campesino por corazón. Hasta la próxima.